Start spreading the news. I'm leaving today. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a repasar los principales datos. Lo que tuvimos el viernes fue la encuesta de la Universidad de Michigan en cuanto al sentimiento del consumidor. Y ahí lo que pudimos ver fue principalmente que tanto el índice primero dio por debajo de lo esperado, de las encuestas, digamos, del consenso. Y si miramos un poco más en profundidad, lo que vemos es que las condiciones actuales y las condiciones futuras, los dos índices, digamos, o los dos subíndices, están apuntando hacia abajo. Es decir, estuvieron más débiles de lo esperado durante este mes, lo cual genera, podemos decir, no es una divergencia en sí, o sea, porque estamos mirando fechas diferentes, si bien son cercanas, pero sí genera una discrepancia entre lo que son los datos del CPI que estábamos viendo, el IPC, digamos, de Estados Unidos y la encuesta a futuro y cómo se ubica la inflación. Eso lo vimos en el pasado y ahora, bueno, se está volviendo a dar, ¿no? Eso lo vimos en julio de este año. Si miramos el gráfico que nos muestra el Deutsche Bank, acá lo que vemos es la estimación del Deutsche Bank en cuanto a la inflación. Si vemos acá del Bank of America, estamos viendo un gráfico en donde se hacen diferentes supuestos en qué sucedería o cuándo se llegaría al objetivo del 2% ante diferentes supuestos, como decía recién, que la inflación core suba sostenidamente al 0,4, al 0,3, al 0,2, al 0. De esa forma, lo que tendríamos es que si al 0,3, que es lo más probable, digamos, ¿no? que bajaría al 0,3 mensual, lo que tendríamos es que recién en mayo del 23 la inflación se estaría ubicando en torno al 4%. La verdad es que si la inflación deja de crecer repentinamente, es decir, no se pierde la aceleración, sino que es cero de acá en adelante, recién en mayo del 23, por el efecto de la inercia, estaríamos teniendo una inflación año sobre año del 2%. Esto nos da un panorama, nos da una idea de qué podemos estar esperando y en qué momento podemos esperar que la inflación, si sigue determinados patrones, llegue a la zona que la Fed está esperando. Obviamente que, entiendo yo, la Fed no va a esperar a ese momento para hacer un ajuste, sino que cuando vea que ya todo se alinea en ese sentido, vamos a ver políticas posiblemente más laxas. Pero bueno, es importante tener esto en el radar y saber de qué estamos hablando cuando hablamos, poder identificar ese impacto mensual de la inflación y la inflación core en el número general, ¿no? Entender cómo esa palanca, ese efecto funciona. Hoy, ¿qué está esperando el mercado en cuanto a la próxima suba de tasas? Se sacó de la mesa, digamos, una suba de 75 basis, al menos implícitamente a través del mercado, ¿no? Eso no significa que la Fed no lo pueda hacer, pero lo que se estima es que va a subir medio punto la Fed en la próxima suba de tasas. Si vamos al mercado alemán, digamos al mercado de la eurozona y Alemania en particular, vemos cómo la curva está invertida, qué sucedía hace un mes y qué sucede hoy en la curva de bonos. Básicamente acá lo importante es en la zona más cercana y la zona de 10 años, que son estos dos puntos de acá, que son los que se invirtieron y se mantienen. ¿Qué se podría esperar acá? Si me preguntan a mí, es que esto se siga invirtiendo por el momento. Y eso significa bonos cortos con más tasa que los bonos largos. Los reguladores en China están presionando para que las entidades financieras soporten soporten le den apoyo, digamos, financiero a los constructores, digamos, a los que son dueños de propiedades que han construido. Eso lo que está haciendo es empujando hacia arriba dentro del índice chino, que es el Hang Seng, que está empujando hacia arriba los precios de estas empresas y de las propiedades. Por otro lado, el yen, vemos una recuperación. Los últimos 5 días fueron los mejores 5 días de los últimos años. Obviamente subas muy fuertes que recortan las bajas que venimos viendo, ¿no? De 6.400 a 7,20, digamos 7.200 el yuan. Acá vemos un gráfico de más largo plazo del 2008
a la fecha y en la zona en donde se encuentra la moneda, ¿no? Estos son yuanes por dólar. En cuanto a Brasil, una semana complicada, los índices cayeron mucho, el WZ cayó 10%, mientras las monedas en mercados emergentes y Sudáfrica, digamos, subieron entre 5 y 7%. Entonces, eso nos está marcando una divergencia en lo que es mercados emergentes. Las tasas del tesoro subieron 23 basis, ubicando los bonos de Brasil a 10 años en 13,50 casi, 13,39, muy cerca de 13 puntos y medio. Por otro lado, lo que vemos es que las industrias brasileñas se mantienen con un buen nivel de actividad y sin mayores problemas. Pero bueno, el mercado obviamente se está adelantando a algunos ruidos políticos que está viendo. Lula, el equipo económico de Lula está demorando básicamente, o el gobierno, en definir el equipo económico y hay algunas cuestiones referentes a ese tema que están haciendo más ruido político que otra cosa. Acá lo que vemos es el Standard & Poor's. Estamos viendo una comparación entre lo que son los earnings per share y las ventas. Y acá vemos una divergencia que lo que nos muestra, o lo que nos daría a entender, es que lo que se espera hacia adelante, es que las ganancias de las empresas del Standard & Poor's decaigan. Digamos. Básicamente, es decir, las ventas de las empresas que decaigan y en consecuencia las ganancias que está viendo. El mercado en este sentido se anticipó y estuvo reduciendo sistemáticamente las cotizaciones de las acciones, mirando eso como punto adelante, ¿no? Acá tenemos la performance de las diferentes monedas. El real brasilero es el que perdió, el resto, la verdad es que la gran mayoría frente al dólar se comportó bien esta semana, entre el 0 y el 6%, pero bueno, el real bajó casi un 5%. Y después tenemos las tasas del tesoro. Brasil fue la única tasa que estuvo hacia arriba, la gran mayoría, bueno, China y Malasia muy poquito, y el resto, todas las tasas ajustaron hacia abajo. Tenemos los diferentes ETF, 3 ETF que performaron menos de 0, el resto todos por encima, de monedas emergentes estamos hablando, emerging markets, ¿no? Mercados emergentes. Y después los sectores en lo que respecta a Estados Unidos. Standard & Poor's alrededor del 6% y tecnología, digamos, ARK, etcétera, etcétera, estuvieron casi en el 10% y algunos más, menos. Servicios de comunicación también, ahí está Meta, bueno, hay varias. Y las que menos performaron fueron las utilities y energía y salud. Por otro lado, lo que estamos viendo es que hay flujos positivos, o sea, están entrando flujos en high yield, en bonos de alto rendimiento. El mercado, obviamente, cuando entiende que hay un piso, empieza a buscar riesgo y empieza a buscar altos retornos. Entonces, ahí empezamos a ver que el mercado empieza a tirar las primeras fichas en high yield. Ahora, si esto es un piso que llegó para quedarse o es un rebote, eso ya depende de otra interpretación. A mi entender, seguimos viendo un rebote que está sobreperformando lo que sería esperable, o está exagerando este movimiento por algunas cuestiones técnicas, entiendo yo. Pero estos son datos y esto es lo que se ve en el mercado, ¿no? Si vemos las acciones europeas, perdón, acá están en sobrecompra, están llegando a una línea de soporte, una línea de resistencia que se ve acá bajista, y por otro lado el RSI nos muestra sobrecompra. El movimiento de los últimos días fue muy fuerte. En el Standard & Poor's lo que estamos viendo es que los puts están muy baratos en relación a los calls. Y la verdad es que la última vez que estuvieron en esta situación fue en el 2020, lo cual acá lo que intentamos trazar, o lo que yo traigo a colación en gráficos y en datos que veo, es pintar un poco la situación en donde estamos parados, ¿no? Cuando yo digo esto, no digo que estemos en la previa del 2020 ni en la previa del 2008, simplemente comparo escenarios para que tengamos un panorama de qué estamos viendo. Pero lo que está sucediendo básicamente es que el mercado está rotando, estaba comprando muchos puts,
ahora con este rebote, obviamente no está comprando puts y está pasando a comprar calls. Y está vendiendo puts. Entonces, ¿qué sucede? Las volatilidades de los puts bajan y suben las de los calls. Entonces genera esta sonrisa, esta curva de volatilidades, se queda en esta situación. El mercado cuando hace esto tiene razón y ahí la biblioteca está dividida. Generalmente yo entiendo que no, porque el mercado se mueve mucho por sentimientos y es un vaivén en donde todos compran, yo cuando digo todos, obviamente, mayor parte de compradores que de vendedores, y eso genera, ese mismo movimiento genera que luego hay más vendedores que compradores, porque una vez que compran, son todos flujos comprados y ahora no hay más energía, no hay más poder de compra, con lo cual ahí lo que vemos son los impulsos y retrocesos tienen que ver con esto. Todos compran y una vez que todos compraron, ahora son todos vendedores y entonces el mercado empieza a vender y vuelven a aparecer los compradores, sobreventa, sobrecompra y ahí es donde se van moviendo impulsos y retrocesos, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con eso. Entonces acá vamos a repasar un poco las monedas como están hoy. Están relativamente tranquilas. El Bitcoin soportó bien la zona de 16, 15. En esta zona, la verdad es que con el problema de FTX la semana pasada y la verdad que puede generar un efecto contagio que uno todavía no sabe cuáles son las implicancias porque por lo menos yo no sé hasta a dónde termina de impactar todo esto y qué entidades estaban cruzadas, pero lo que uno ve es que sí el impacto es bastante grande, al menos en el ecosistema cripto, bajó la liquidez, muchas criptos se fueron a billeteras frías, o sea, esa transacción se está viendo en el mercado, se vio durante los últimos días y bueno, tiene sentido, ¿no? Se cayó uno de los exchanges y de los custodios más grandes. Después tenemos los diferentes bonos globales y estamos viendo que Alemania está recortando e Inglaterra está recortando 5 basis, 4 basis y el resto tasas hacia arriba. Los índices, los futuros, antes de arrancar la rueda, están cotizando a la baja, la gran mayoría. Tenemos la curva de Estados Unidos que sigue obviamente con la forma que veníamos viendo, invertida. Y vamos a ver un poco el mercado, cómo cerró la semana pasada y qué podemos esperar para estos días. Para hoy, básicamente, más que estos días. Lo que vimos fue un flujo muy grande de los dark pools operando en 3.74, que es donde se dio el rebote, 3.98, empezamos a ver flujo en los últimos días, eso fue jueves y viernes. El max pain, digamos, la zona donde las opciones van a perder mayor valor para este vencimiento mensual es la zona de 381. Hoy estamos más cerca de 400 que de 381 en el SPI. Acá vemos cómo el flujo de opciones de puts y de calls está cambiando, digamos, en esta zona, como veníamos viendo operaciones en puts y como este día fue el día que se hicieron un montón de operaciones en puts y después empezamos a ver calls creciendo el open interest de los calls y disminuyendo el de los puts, ¿no? O creciendo también, pero en relación menos. Y acá vemos un resumen de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el SPI, en el QQQ, el IWM y el SPX. Acá lo que vemos es cómo los calls estaban en 6.79, están en 6.84, y cómo los puts que estaban en 10 millones están ahora en 11 millones. Vamos a ver ahora dónde están las barreras de volatilidad. En la zona de 4000 la estamos viendo, esto es el SPX y esto son los calls. Y después acá tenemos el SPX y son los puts. Y vemos como la zona de 4000 o 400 en el SPI son las dos barreras, digamos, grandes de volatilidad. En esa zona se espera que el mercado le cueste un poco cruzar. La realidad es que esa es la interpretación más sencilla, si se quiere, más allá de algunas implicancias técnicas, que eso se va viendo en el día a día. Ahora vamos a Galicia. ¿Qué pasa en Galicia? Bueno, Galicia, lo decíamos el otro día, estábamos cerca de un soporte, no convenía ajustar, no convenía hacer mucho. El papel rebotó en la zona de 7.67, se ubica hoy. Y bueno, empieza a ser interesante para los que hicimos alguna operación ahí abajo, empezar a cubrir la ganancia, me parece, en esta zona. El que no la cubrió el viernes, bueno, estar mirando hoy, estamos en la zona de 2.41, que es la otra zona que habíamos marcado. Hay que seguirla de cerca y ver si volvemos a la zona de 2.52 o si esta zona les cuesta un poco más cruzarla. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo durante el día.
vamos a estar hablando y seguramente voy a estar en vivo a la tarde, a tipo 3 de la tarde para Trader Pro. Así que les mando un saludo y que tengan buena rueda.